Imagina escuchar una noticia tan brutal que el silencio mismo se vuelve violento. No hay gritos, no hay llanto, solo hombres sentados, inmóviles, mientras algo se rompe para siempre. Año 865 después de Cristo. Dentro de una casa larga danesa, el destino de Inglaterra acaba de sellarse y nadie al otro lado del mar lo sabe todavía. Antes de seguir, suscríbete ahora mismo. Historias como esta no se cuentan en los libros escolares. Aquí hablamos de guerra real, miedo real y decisiones que cambiaron el mundo para siempre. 4 hermanos se sientan alrededor de una mesa de madera gastada. No son reyes. Aún no. Son los hijos de Ragnar. El mensajero acaba de terminar. Sus palabras todavía flotan en el aire como humo venenoso. Ragnar Lodbrok está muerto, pero no murió luchando. No murió con una espada en la mano. Murió desnudo, desarmado, arrojado a un pozo de serpientes por orden del rey Aya de Northumbria. Torturado, humillado, convertido en espectáculo. Sigurd, llamado Serpiente en el Ojo, sostiene un cuchillo pequeño. No parece enfadado, no levanta la vista. Con movimientos lentos empieza a cortar la piel alrededor de sus uñas. El filo atraviesa carne. Sigue, llega al hueso. El sonido es seco. Él no reacciona, no siente nada. O quizá siente demasiado. Frente a él, Bjorn Brazo de Hierro aprieta una pieza tallada en hueso. Su mandíbula se tensa, sus dedos se cierran, se escucha un crujido brutal. El objeto se rompe dentro de su mano. Fragmentos afilados se clavan en su palma. La sangre cae, gota a gota, sobre la mesa. Nadie se mueve para detenerlo. Esto no es dolor. Esto no es duelo. Esto es una decisión. Ragnar no era solo un padre. Era un símbolo. Un hombre que hacía temblar costas enteras. Y a ella creyó que, matándolo de esa forma, demostraría que los dioses vikingos eran mentira. Que los héroes sangran igual que los hombres comunes. Pero cometió un error fatal. Ragnar murió riendo. Mientras el veneno quemaba su cuerpo, lanzó una profecía. Dijo que los pequeños cerditos gritarían si supieran cómo sufrió el viejo jabalí. A ella escuchó palabras. No entendió la advertencia, porque el jabalí tenía hijos, y esos hijos no lloraron. En Dinamarca no hubo funerales, no hubo canciones tristes, hubo mensajeros, hubo acero siendo afilado, hubo barcos preparados. La respuesta fue inmediata y aterradora. No sería una incursión más. No habría negociación. No habría botín. Esta vez, el objetivo no era robar, era borrar. La llamada se extendió por todo el mundo vikingo, desde los fiordos de Noruega hasta las costas de Irlanda. Guerreros llegaron sin ser llamados 2 veces. Antiguos rivales dejaron viejos odios a un lado. Algunos se negaron a recibir pago. Querían estar allí cuando Inglaterra ardiera, porque esta guerra no prometía riqueza, prometía historia. El rey Ella, sentado en su fortaleza de piedra al otro lado del mar, creía estar a salvo, pensaba que había eliminado una amenaza. En realidad, había despertado algo que Europa no había visto jamás. A finales del 865, los campesinos de Anglia Oriental miraron al horizonte y supieron que algo estaba mal. Normalmente, una alarma vikinga significaba unos pocos barcos, ataques rápidos, muerte y retirada. Pero ese día, el mar parecía avanzar. Cientos de proas con cabezas de dragón surgieron de la niebla. No era una flota, era una invasión total, un movimiento de pueblos enteros, una migración armada. Las crónicas anglosajonas lo llamarían el Gran Ejército. No porque fuera grande, sino porque no tenía precedentes. No eran solo guerreros. Había herreros para forjar, armas, mujeres, niños, caballos. No venían a saquear y marcharse. Venían a quedarse, a destruir reinos desde dentro. Y al frente de todo no estaba el más fuerte ni el más famoso. Estaba Ivar. Ivar el deshuesado. Muchos se han preguntado por qué lo llamaban así. Algunos dicen que no podía caminar. Otros hablan de una enfermedad. Pero quienes lo enfrentaron sabían la verdad. Ivar tenía algo mucho más peligroso que fuerza física. Tenía una mente fría. Mientras sus hermanos ardían de rabia, Ivar pensaba. Sabía que para matar a un rey como a ella no bastaba con cruzar el mar y atacar. Inglaterra era fuerte, Northumbria estaba preparada, así que hizo lo inesperado, desembarcó en Anglia Oriental, pasó de largo a su verdadero objetivo, confundió a todos, aterrorizó aldeas, pero no las destruyó. Exigió caballos, convirtió a un ejército naval en una fuerza montada. Pasó el invierno observando, reuniendo información, dejando que el miedo viajara hacia el norte como una enfermedad. Ivar entendía algo fundamental.
La espera puede ser más cruel que el golpe. Mientras ella dormía, creyéndose seguro, el gran ejército pagano se transformaba. Ya no era una horda furiosa, era una máquina de guerra disciplinada, montada, alimentada, lista. Cuando la nieve empezó a derretirse, los hijos de Ragnar dejaron de esperar. La venganza no iba a ser rápida, iba a ser perfecta. Mientras el gran ejército pagano se endurecía en el invierno de Anglia Oriental, el norte de Inglaterra se estaba pudriendo desde dentro. Northumbria, el reino que debía pagar la sangre de Ragnar, ya estaba herido antes de que llegaran los vikingos. Dos hombres reclamaban el mismo trono. Dos reyes, dos ejércitos, una guerra civil lenta y venenosa que consumía todo a su paso. A ella, el hombre que había arrojado a Ragnar al pozo de serpientes, no era el rey legítimo. Era un usurpador. El verdadero heredero, Osberto, había sido expulsado y ahora reunía fuerzas para recuperarlo todo. Ambos estaban obsesionados el uno con el otro. Ambos estaban ciegos. Y ninguno vio la sombra que avanzaba desde el sur. Para Ivar, esto no era un problema, era un regalo. La guerra civil era la herramienta perfecta. Un reino dividido no necesita ser conquistado, solo necesita ser empujado. Ivar dejó que el miedo viajara primero. Dejó que los rumores crecieran. Historias exageradas de un ejército imposible de detener, de hombres que no pedían rescate, de hijos que venían a vengar a su padre con algo más que muerte. En el otoño del 866, el gran ejército comenzó a moverse. No arrasaron aldeas pequeñas, no perdieron tiempo en objetivos menores. Marcharon directo al corazón del norte. Su objetivo era claro: York. York no era una ciudad cualquiera. Era el centro político, económico y religioso de Northumbria. Antiguas murallas romanas, iglesias, palacios. Si York caía, el reino se quebraría. Pero Ivar no solo eligió el lugar, eligió el momento. 1 de noviembre, día de todos los santos. Mientras la nobleza, los comandantes y los obispos se reunían en oración, confiados en la protección divina, el ejército vikingo avanzaba en silencio. Las campanas sonaban. Los hombres estaban desarmados, las murallas apenas vigiladas. Cuando el ataque comenzó, fue demasiado tarde. Las puertas cedieron rápido. Las defensas colapsaron. No hubo una batalla organizada. Fue caos. Sangre derramada entre rezos. Espadas donde debería haber incienso. Para cuando el sol cayó, York había sido tomada, pero aquí es donde Ivar demostró que no era un simple destructor. No quemó la ciudad, la ocupó. Reparó murallas, aseguró graneros, fortificó cada punto clave. York no sería un trofeo, sería una trampa, una jaula enorme en el corazón del territorio enemigo. Ivar se sentó en el trono y esperó. Sabía que a ella y Osberto no podían permitir esto. Sabía que el orgullo haría el trabajo por él. Eventualmente tendrían que dejar de matarse entre ellos y marchar juntos hacia York. Ivar no quería perseguir a sus enemigos. Quería que vinieran a él. Durante meses, el gran ejército se alimentó de las reservas de la ciudad. Se burlaron de los dioses cristianos. Bebieron en los salones reales. Cada día que pasaba era una humillación más para Northumbria. 4 meses de vergüenza. 4 meses de rabia acumulándose. Finalmente, en marzo del 867, los dos reyes hicieron lo impensable. A ella y Osberto se dieron la mano. Unieron ejércitos, marcharon convencidos de que Dios los había perdonado, que esta vez la justicia estaría de su lado. No sabían que estaban caminando directo hacia su sentencia. El gran ejército pagano no estaba atrapado en York. York era el arma, y estaba a punto de cerrarse. El 21 de marzo del año 867 amaneció con una calma engañosa. Domingo de Ramos. Para los hombres de Northumbria, era un día sagrado. Para Ivar era el día perfecto para matar reyes. El ejército unido de ella y Osberto avanzó hacia York con furia desesperada. Eran miles, hombres cansados de humillación, convencidos de que Dios caminaba con ellos. Cuando golpearon las murallas, el choque fue brutal. Escudos contra piedra, gritos contra hierro. Y entonces algo increíble ocurrió. Las defensas cedieron. Las puertas se abrieron. Un rugido de victoria recorrió las filas inglesas. Creyeron que habían ganado. Creyeron que los vikingos huían. Sin dudarlo, se lanzaron dentro de la ciudad, calle tras calle, cuerpo tras cuerpo. Avanzaron rápido, empujándose unos a otros en los pasillos estrechos de York. Era exactamente lo que Ivar quería. Las murallas no habían caído, habían sido abandonadas. Cuando la mayor parte del ejército de Northumbria estuvo dentro, el mundo se cerró. Escudos vikingos bloquearon las salidas. Guerreros surgieron de callejones y tejados. Los cuernos sonaron, no de retirada, de caza.
Las lanzas largas de los ingleses eran inútiles en espacios cerrados. No podían girar, no podían retroceder. El pánico se extendió más rápido que el fuego. Hombres aplastados por su propia formación. Gritos ahogados. Sangre mezclándose con barro. No fue una batalla, fue una ejecución masiva. Osberto, el rey legítimo, luchó como un hombre que sabía que todo estaba perdido. Peleó hasta caer, rodeado de cuerpos, pisoteado en las calles de su propia capital. Murió sin trono y sin reino. Ella vio cómo su ejército se desintegraba. Vio a su rival morir, y comprendió la verdad demasiado tarde. York no había sido recuperada, York se había convertido en su tumba. Intentó huir. No pudo. Un muro de escudos daneses lo cerró. Manos lo arrancaron del caballo. Fue desarmado, golpeado, arrastrado por el fango. El rey que había arrojado a Ragnar a un pozo ahora estaba de rodillas, cubierto de sangre ajena. El ruido de la batalla se apagó lentamente. Solo quedaron gemidos y respiraciones rotas. Los vikingos no celebraron, no cantaron, no lo mataron. Eso habría sido misericordia. A ella fue encadenado. Y mientras lo llevaban lejos del campo, los hijos de Ragnar lo observaban en silencio, no con odio, con expectativa. La guerra había terminado. El castigo apenas iba a comenzar. A ella no fue ejecutado esa noche. No fue golpeado hasta morir. No fue atravesado por una lanza en el campo de batalla. Eso habría sido rápido, demasiado limpio. Los hijos de Ragnar no habían cruzado el mar para ofrecerle piedad. Lo encadenaron. Lo llevaron lejos del ruido, lejos de los cadáveres, hacia una colina visible desde York. Querían que todos vieran. Guerreros, supervivientes, prisioneros. Querían que el mensaje se grabara en la memoria de Inglaterra. En el gran salón a ella fue arrojado al suelo. Ya no llevaba corona. Su túnica estaba hecha jirones. Sangre seca cubría su rostro. Frente a él estaban los 4 hijos de Ragnar. Bjorn lo miraba como un carnicero observa la carne. Sigurd no parpadeaba. Ube jugaba con el mango de su hacha. Pero el que dominaba la sala era el hombre que no podía caminar. Ivar el deshuesado yacía sobre pieles. Su cuerpo era débil. Su mente implacable. No gritó, no rugió. Habló en voz baja. Le preguntó por el pozo, por las serpientes, por el tiempo que tardó Ragnar en morir. Cada pregunta obligaba a ella a revivir su crimen, a admitir que había matado a un hombre sin honor. En la ley vikinga, una muerte rápida era un privilegio, un acto de respeto. A ella había renunciado a ese derecho. Cuando Ivar asintió, el juicio terminó. En la colina, el viento era frío. A ella fue atado boca abajo, estirado, inmovilizado. Ya no era un rey, era un ejemplo. El cuchillo se movió con precisión quirúrgica. No fue un ataque salvaje, fue un ritual. La piel se abrió. Las costillas fueron separadas una a una. El sonido del hueso, rompiéndose, resonó en el silencio. Cuando los pulmones fueron extraídos y colocados sobre las costillas abiertas, el cuerpo pareció moverse por última vez, como alas manchadas de sangre. El águila de sangre no fue solo una ejecución, fue una advertencia. El cadáver quedó allí, para que todos lo vieran, para que ningún rey olvidara lo que pasaba cuando se tocaba a Ragnar Lodbrok. Ahora dime algo en los comentarios, aunque sea una sola palabra. ¿Crees que este castigo fue justicia o pura venganza? Leo absolutamente todo. Cuando la sangre se secó, los hijos de Ragnar entendieron algo inquietante. La rabia no había desaparecido. El hambre seguía ahí. Inglaterra aún respiraba. Y eso significaba que la guerra no había terminado. Con Aella muerto y Northumbria rota, cualquier otro ejército habría regresado al mar. La venganza estaba completa. El honor, restaurado. Pero el gran ejército pagano no se detuvo. Giró hacia el sur. En el año 869 regresaron a Anglia Oriental. El rey Edmundo había intentado comprar la paz años antes. Creyó que cumplir un trato lo mantendría a salvo. Ivar no respetaba tratos con hombres a los que consideraba presas. Edmundo fue capturado, atado a un árbol y convertido en ejemplo, flecha tras flecha. No para matarlo rápido, sino para quebrarlo. Murió rezando. Murió fiel. Murió porque estaba en el camino. 2 reinos habían caído. Uno por el acero, otro por el terror. Mercia no luchó. Su rey huyó. Abandonó su corona y su pueblo. El miedo conquistó lo que las espadas no tuvieron que tocar. El mapa de Inglaterra se oscurecía. Solo quedaba un reino en pie.
Wessex. Y allí, por primera vez, los vikingos encontraron algo diferente. No un tirano, no un mártir, no un cobarde. Encontraron a un joven enfermo, subestimado, silencioso, Alfredo. No era fuerte, no era temido. Pero pensaba, pagó para ganar tiempo. Observó, aprendió. Mientras los hijos de Ragnar celebraban su victoria, Alfredo construía el futuro. Fortalezas, barcos, un nuevo tipo de guerra. Ivar desapareció poco después, murió lejos del campo de batalla. El arquitecto de la destrucción cayó sin gloria, sin espada, sin Valhalla. Pero su sombra permaneció. Cambió Inglaterra para siempre. La venganza fue un éxito total. Los responsables de la muerte de Ragnar pagaron con sangre. Pero la venganza nunca se queda quieta. No solo destruye, transforma. Los vikingos no solo mataron, se quedaron. Sus leyes, sus palabras, su sangre se mezclaron con la tierra. Inglaterra ya no volvió a ser la misma. Ragnar murió solo, riendo en un pozo de serpientes. Sus hijos le dieron gloria, pero también dejaron caos. Y de ese caos nació algo nuevo. La pregunta final no es si la venganza valió la pena. La pregunta es, ¿podría alguien detener lo que habían desatado? Si quieres ver cómo un rey enfermo desafió al ejército más brutal de su época y cambió la historia para siempre, asegúrate de estar suscrito. Activa la campana. La contraofensiva apenas comienza.